Bien. Entonces, como les comentaba, hoy día vamos a hablar de los trastornos del contenido del pensamiento, que es un, un gran tema, porque significa que hay pensamientos correctos y hay pensamientos equivocados. ¿Mm? Entonces vamos a tener que detenernos un poco en esto. ¿Cómo podemos evaluar que un contenido es real o no es real? ¿O es delirante? Esa es la pregunta. ¿Mm? Espérense que sigue llegando gente. Si nosotros queremos evaluar si el contenido de un pensamiento es correcto o es incorrecto, es real o es fantasía, tenemos que tener una definición de lo que es real. ¿Mm? Entonces, en la psiquiatría clásica tiene el siguiente problema, ¿no? Y es que tiene una cierta concepción ingenua de la realidad. O sea, hay una realidad correcta y es percibida por todos. ¿Mm? Existe una sola verdad. Bueno, en epistemología hace ya años que esto se viene cuestionando. ¿Mm? El hecho de que exista una sola verdad. De acuerdo en distintas personas, grupos, culturas, pueden tener verdades distintas o realidades distintas. Entonces, ¿qué es lo real versus lo delirante? Es un tema. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos evaluar cuando estamos en presencia de un delirio es si hay o no juicio de realidad. ¿Mm? Pero ese juicio de realidad tiene que estar en función de la cultura y más o menos de los pensamientos comunes o de cierto consenso respecto del grupo humano donde la persona vive. Si una persona dice que hace cosas porque el diablo se lo sugiere y habla de, ¿no es cierto?, de cómo el diablo trató de tentarlo y esa persona se resistió y qué sé yo. Bueno, si eso, por ejemplo, si ella pertenece a un grupo religioso donde eso es más o menos común, uno no tendría por qué decir que es delirante. Pero a lo mejor si yo soy alguien más bien positivista, diría, bueno, el diablo, o sea, claramente el diablo no existe, el diablo no habla, esto es un delirio. ¿Mm? Es un tema. ¿Por qué? Porque cuando el juicio de realidad está alterada, estamos en presencia de una idea delirante. ¿Ah? Se definen las ideas delirantes como juicios ideas, perdón, con un juicio de realidad patológicamente falseado. Entonces, ese es un tema. Lo falseado, lo falso y lo verdadero. Estamos frente a ese dilema. ¿Mm? Ahora bien, las ideas delirantes tienen ciertas características que van más allá de su contenido. Yo les hablé en la primera clase de este psiquiatra y filósofo famoso, Karl Jaspers, quien desarrolló las bases de la psicopatología general como disciplina, y él define lo que sería una idea delirante en base a tres características. La primera es que son apodípticas. ¿Qué significa apodíptico? Que generan total certeza. ¿Mm? Y se afirman con una convicción extraordinaria. Una idea delirante, entonces, produce certeza, se defiende con certeza. No es como un podría ser o a lo mejor. ¿Mm? La persona está segura de lo que piensa, de lo que cree, de lo que dice. ¿Mm? Y además son incorregibles, no son refutables. ¿Mm? O sea, uno por más que intente convencer a la otra persona a partir de argumentos lógicos, a partir incluso de datos muy obvios, no le va a cambiar la idea. ¿Mm? Entonces, no solo hay un tema en torno al contenido de la idea, si la idea es rara o no es rara, sino que eso se defiende con certeza
y es un pensamiento no modificable. Jaspers ha agregado un tercer punto, que son absurdas. Esto es lo más complicado, porque en realidad hay muchos delirios que no son absurdos. ¿Mm? Él decía que su contenido es imposible. La verdad es que hoy en día estamos acostumbrados a ver personas que, con ideas delirantes, pero en realidad con ideas delirantes que pueden ser plausibles, no son tan absurdas. ¿Mm? Por ejemplo, el viernes estábamos viendo con un grupo de colegas un caso de una persona que vive por acá, que es un ex detenido político, y que él está seguro de que se está envenenando el agua. Se está envenenando el agua. Parece que el año pasado ya tuvimos un episodio de envenenamiento del agua. Y él actúa en consecuencia. Va a hablar con la municipalidad, toma muestras de agua. eh, y además, él es un tipo inteligente, junta todas las cosas. Dice que él además, él, bueno, conoció a mucha gente de izquierda cuando estuvo en el exilio y que desde los servicios de inteligencia de Cuba a él le informan cosas. O sea, en una de esas podría ser. La idea en sí misma no es absurda, pero es una idea que totalmente incorregible, digamos, incambiable, y además lo defiende con total certeza. O sea, él está seguro. Cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿qué le hace pensar? Él dice, yo sé, eso es cosa de mirar. Él no defiende con argumentos porque él está seguro. Y a pesar de la experiencia y qué sé yo, porque uno le dice, oiga, pero mire, yo llevo viviendo acá no sé cuántos años, tomo agua y no me pasa nada. Si lo que usted dice es correcto, yo ya debería tener un cáncer. ¿Mm? Pero él siempre tiene respuesta para todo. Entonces, una idea delirante, ¿mm? Estos son los tres criterios típicos de Jaspers. Pero en realidad, este es el más complicado, porque una idea delirante no necesariamente es absurda, pero sí es irrefutable y produce certeza. ¿Mm? Ya. Una cuestión que es importante en la psicopatología más clásica es separar tres formas o tres tipos de ideas delirantes. Las delirantes propiamente tales, las de verdad delirantes, las que llamamos deliriosas y las que se llaman deliroides. Voy a explicar por qué es tan importante manejar esta distinción. ¿Mm? Bueno, las ideas delirantes son las que se llaman delirantes primarias o delirantes propiamente tales. ¿Mm? Es decir, no son comprensibles desde el afecto. ¿Mm? Y siempre que hablamos de fenómenos delirantes, hablamos de dos tipos: percepciones delirantes y ocurrencias delirantes. Las percepciones delirantes ocurren cuando a una percepción que es real se le atribuye un significado anormal, es decir, es la elaboración. Por ejemplo, esta persona que yo les estoy contando, que dice que el agua está contaminada, ¿de dónde surge esto? Surge de que él siente un mal olor que sale de el río que pasa más o menos cerca de su casa. Y efectivamente, ahí hay mal olor. ¿Mm? O sea, no es que él invente el mal olor. Lo que él inventa, lo que él construye es el significado. El significado es que aquí hay toda una conspiración para envenenarnos radioactivamente. Eso es una percepción delirante, que es distinto. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que ustedes lo pueden ver. ¿Ah? Una persona que ve que hay muchos autos en Osorno y que el tráfico está más cortado, que el tráfico está cortado. ¿Ah? Y entonces esa persona percibe que esto es para aparentar normalidad, eh, porque están tramando algo. ¿Ah? O sea, veo que hay un cambio en el tránsito, hay tacos, qué sé yo, y en función de eso elaboro que se está tramando algo, que es un poco lo que yo les contaba, que esta persona percibió un mal olor en el río y dice que se está envenenando con radio el río.
Esa es una percepción delirante. Distintas son las ocurrencias. Las ocurrencias delirantes son significados especiales, ¿ah? Eh, sin que haya una percepción. O sea, por ejemplo, no es que yo me encuentre con un taco en osorno o con un mal olor en el río, sino que de repente ¿m? Yo tengo una suerte de sensación, ¿ah? De que, por ejemplo, este computador me quiere hablar. ¿M? Hay alguien que se quiere comunicar conmigo a través de este computador. ¿Ah? O porque yo soñé tal cosa, lo que va a pasar es esto. En fin, todo eso empieza a adquirir un significado especial, siempre es muy personal, insisto. Aquí es importante tener en claro el marco cultural donde vive la persona. ¿Mm? Si yo soy una monja de claustro y vivo en un convento y escucho ciertas cosas y pienso que una revelación, qué sé yo, de la madre fundadora, ¿Mm? Es distinto a que si yo eso lo experimento en mi casa, yo no soy creyente y de repente veo, qué sé yo, que está doblado distinto la toalla del baño y pienso que eso es un mensaje para mí. ¿Mm? Entonces, son significados especiales, ajenos a la cultura y personales. ¿Mm? Acuérdense que siempre vamos a hablar de percepciones y ocurrencias, percepciones y ocurrencias. Bueno, pero lo importante ahora es separar delirante, delirioso, deliroide. Cuando hablamos en estricto rigor de ideas delirantes, son ideas delirantes primarias. ¿Mm? Eh, Aquí hay varias preguntas. Esperen que después les explico. ¿Ah? Háganme un poquito después la pregunta. No tiene que ver con la diferencia en el tiempo. ¿Ah? No. ¿Mm? Porque el delirio se va construyendo. Y los trastornos alimenticios, bueno, puede ser. Hay, hay personas que tienen anorexia psicótica donde empiezan a tener ideas delirantes, sí. No todas, muchas no. Bueno, ¿ah? Aquí hay un ejemplo que pueden ver. Ya, las deliroides son las ya secundarias. Y aquí volvemos a una vieja palabrita que ya les debería sonar y se la deben conocer de memoria, que eso es lo catatímico. Las ideas deliroides son catatímicas. ¿Qué quiere decir esto? Son ideas que surgen como comprensibles a partir de un determinado afecto. ¿Mm? Yo les conté el ejemplo de una persona mayor que yo conocí, que lloraba ¿m? Viendo la tele porque se sentía culpable por la guerra del Golfo Pérsico. Lloraba de culpa, lloraba de culpa. Esta persona tenía una depresión severísima. Entonces, esa culpa en realidad es secundaria al estado depresivo. ¿Mm? Si yo estoy, por el contrario, por ejemplo, en un estado maníaco, es decir, estoy con un ánimo muy exaltado, a lo mejor yo puedo empezar a creerme alguien especial, como no me acuerdo, una vez que pillaron a un joven que estaba tocando guitarra, creo que arriba de un techo, no sé qué, y tenían miedo que se suicidara, llegaron los carabineros, y él les dijo que era Gustavo Cerati. ¿Mm? Esa era una idea deliroide. ¿Por qué? Porque él estaba en un estado maníaco y esa fantasía de grandeza, de que él era un gran músico, de que estaba tocando para todo Santiago, provenía de su estado maníaco. Entonces, ideas deliroides son catatímicas. ¿Mm? ¿Ah? Y aquí lo mismo, ustedes después pueden ver los ejemplos, percepciones deliroides, ¿Mm? Y ocurrencias deliroides. Eh, Ahí está. Ahí está el ejemplo que yo les estaba dando, de alguien que estaba en estado maníaco. Es muy importante saber distinguir
si los fenómenos psicóticos son o no consecuencia de un estado afectivo, o sea, si son o no catatímicos. Esa diferencia diagnóstica es muy importante. ¿Mm? Entonces, si decimos que es una idea propiamente tal delirante, ¿mm? es algo que no proviene de un estado emocional, de un estado afectivo. No es comprensible. ¿Mm? En cambio, una idea, una ocurrencia, una percepción deliroide, sí. ¿Mm? Y eso habitualmente provienen de trastornos del ánimo, exceso de angustia, exceso de depresión o estado maníaco. Y por último, las ideas deliriosas. ¿Mm? Las ideas deliriosas sí que son un poco distintas porque se dan con lo que se llama compromiso de conciencia. Todavía no hemos estudiado la psicopatología de la conciencia, pero yo ya les he dicho que aquí vamos a entender la conciencia fundamentalmente referida a los estados, al grado de lucidez y de orientación. ¿Mm? Bueno, se pueden producir estados alterados de conciencia por consumo de sustancias, por situaciones traumáticas, ¿Mm? por algún deterioro orgánico, y puede haber ideas delirantes asociadas a esa alteración de conciencia, pero en general esas alteraciones de conciencia, perdón, esas ideas deliriosas se olvidan. Eso, por eso quiere decir que tiene un componente amnésico. Son transitorias y cambiantes. A diferencia de una idea delirante primaria, que suele como avanzar hacia la construcción ya de una trama delirante, estas son más bien episódicas, cambiantes y se suelen olvidar. ¿Mm? Pero es importante hacer el diagnóstico. De nuevo, separamos entre percepciones y ocurrencias. ¿Ah? Eh, aquí hay, por ejemplo, en este caso estamos hablando de estado de confusión mental, cuando la persona en un estado alterado de conciencia, por ejemplo, en estado de consumo, empieza a tener ideas o percepciones delirantes. ¿Mm? Clásico, intoxicaciones por droga. ¿Mm? Y lo mismo, las ocurrencias deliriosas, ¿no? Donde la persona experimenta como real una suerte de ensoñación. Eso es lo que se llama una vivencia deliriosa. ¿Mm? También es muy típico de cuadros de alteración de conciencia, es decir, cuando suele haber o eh, un proceso exógeno, quiere decir, por ejemplo, un proceso tóxico, consumo de sustancias, o un proceso de deterioro psicoorgánico. De nuevo, aquí tienen ejemplos. ¿Mm? Entonces, volviendo atrás, las ideas delirantes en realidad son de tres tipos distintos. Para el público lego existen solo las ideas delirantes, pero nosotros tenemos que ser capaces de diferenciarlas en tres. Las ideas delirantes propiamente tal son típicas de cuadros psicóticos. ¿Mm? Las ideas deliriosas, que son también fenómenos psicóticos, pero que se dan más bien en cuadros afectivos, y las ideas deliroides, que tienen características algo diferentes y que se dan más bien, o sea, se dan con compromiso de conciencia y se dan más bien en cuadros exógenos o con compromiso orgánico. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la diferencia de estas tres tipos de ideas delirantes? Más o menos, pero es Más o un menos. poco complicado la materia. Para mí, por lo menos. Mira, pero ¿qué es lo que te cuesta entender? Específicamente, como en resumen, si puede volver a repetir lo último que dijo de los tres tipos de ideas Ujú. delirantes, que son las delirantes, deliroides
y deliriosas, deliriosas. pero se desprenden una de lo afectivo y la otra de eso no me quedó claro. Sí, lo que pasa es que no hemos estudiado todavía lo que son las psicopatologías de la conciencia, por eso se hace un poco más difícil. ¿Ah? Pero lo importante es que, a ver, las ideas delirantes, ¿no es cierto?, son ciertas interpretaciones o ciertas ocurrencias, ¿m?, alejadas de la realidad, que producen certeza y que no son corregibles a través del diálogo. Ya. Y tampoco a través de la evidencia. Bueno, esas ideas delirantes, en general todo el mundo las llama delirantes, ¿no? Está bien, son ideas delirantes. Pero al momento de hacer un diagnóstico diferencial es importante para nosotros, que somos psicólogos, poder diferenciarlas. Las ideas delirantes propiamente tal. Las ideas locas, donde aparece un sentido personal alejado de la cultura, incuestionable, pero que no surge de algo evidente. Están las ideas deliroides, que son catatímicas. Acuérdense de esta palabra, catatímicas, es decir, también la persona puede tener ideas delirantes, pero esas ideas delirantes provienen del afecto, ya sea de un ánimo deprimido, o de un ánimo exaltado, o de un exceso de angustia. Eso es lo primario. ¿Por qué es importante la diferencia? Porque depende qué es lo que yo trate. No es lo mismo una psicosis que un cuadro afectivo. Por eso es que es importante hacer esa diferencia. Las ideas deliroides son catatímicas. Se entienden a partir del estado afectivo en el cual está la persona. Y las últimas son más difíciles, sin duda, son más complicadas de entender, porque se dan con compromisos de conciencia, o sea, la persona está con problemas de lucidez, puede estar desorientada en el tiempo, en el espacio, embotada, como medio dormida incluso, en un estado que después vamos a llamar crepuscular, y ahí aparecen ideas delirantes. Esas ideas delirantes son más cortas, se tienden a olvidar, o sea, supongamos que alguien, si alguno de ustedes ha tenido experiencias, por ejemplo, con droga, qué sé yo, puede ver que el amigo del lado se pegó una tremenda volada. Empezó a tener alucinaciones y a partir de las alucinaciones empezó a construir cosas. De repente dijo que venía una princesa y que había descubierto que él era el príncipe olvidado del reino de Narnia, qué sé yo, y empieza a pelar el cable. ¿Ya? Esa idea delirante en realidad es una idea deliriosa, porque es con compromiso de conciencia, porque además suele pasar que esa idea se olvida después. Esa idea se va. ¿Mm? Eso es lo que se llama el componente amnésico. Y son más cortas que un delirio estructurado. A eso se refiere. Cuando hablemos de compromiso de conciencia, yo creo que puede quedar más claro. En este momento, por ejemplo, tenemos personas que están saliendo de la intubación por COVID. En el COVID, cuando hay que poner, intubarlas, o sea, conectarlas a un ventilador mecánico, esas personas se les induce un coma terapéutico y luego después esas personas cuando despiertan suelen tener ideas delirantes. ¿Mm? Incluso se agitan con esas ideas delirantes. ¿Ah? No reconocen dónde están, empiezan a gritarle cosas a las enfermeras, ¿no es cierto? Bueno, esas ideas delirantes en realidad son deliriosas. ¿Mm? Son producto de esta transición del estado de coma al estado de lucidez, pero todavía hay compromiso de conciencia. Eso es lo que quiere decir. Las personas no están totalmente lúcidas y habitualmente hay un proceso, hay algo que está todavía haciendo que el cerebro no pueda despertar, entre comillas. ¿Mm? Esa es la separación entre estas tres. Véanse los ejemplos que aparecen. Con eso a lo mejor les va a ayudar.
¿ah? Yo creo que si ustedes conocen a alguien, por ejemplo, que sea un alcohólico de larga data, ¿m? Ahí tiene lo que se llaman estos delirium, ya habíamos hablado del delirium tremens, que son episodios donde hay alucinaciones y delirios, ¿m? Con compromiso de conciencia a raíz de el consumo excesivo o la privación de alcohol. ¿M? ¿Se entiende un poco más? Sí, profe, un poco más. Gracias. Ya, igual, bueno, cuando se lean el Capón y se lean los ejemplos, eso les va a ayudar un poquito más. ¿M? Bueno, ahora, claro, nada como ver pacientes en ese estado. Es muy difícil cada vez más, pero eso es lo mejor para poder ilustrar esto. Las ideas delirantes se clasifican de distintas maneras. En una clasificación histórica, y por lo menos ustedes tienen que estar familiarizados con el lenguaje, es según el contenido. ¿Mm? Por ejemplo, delirio de culpa. ¿Mm? Una cosa es sentirse culpable y otra cosa es que eso sea una idea delirante, donde uno tiene la certeza de ser culpable y además nada de lo que me digan me cambia esa idea. ¿Mm? Delirio hipocondríaco. ¿Mm? Yo puedo tener, ¿no es cierto?, una ansiedad hipocondríaca. Puedo ir al doctor pensando de que, por ejemplo, tengo un leve dolor en la garganta, me cuesta tragar y digo que tengo cáncer, ¿ya? Y voy al doctor, el doctor me hace todos los exámenes y me dice, no, usted no tiene cáncer, usted tiene, en realidad lo suyo es algo muy leve y qué sé yo, y bueno, se le va a pasar con esto, pero yo sigo convencido de que tengo cáncer. Voy a otro doctor, voy a 10 doctores, todos me dicen que no tengo cáncer, pero yo sigo convencido de que tengo cáncer y que nadie me lo quiere decir y que mi familia además me oculta esto para que yo no me sienta. Bueno, eso es un delirio hipocondríaco. Yo tengo la certeza de que estoy enfermo. Una cosa un poquito más loca, pero que es muy interesante, de hecho tiene un nombre propio, es lo que se llama el delirio nihilista, que también se le llama síndrome de Cotard. ¿Ah? Eh, por ejemplo, la persona dice estar muerta, estar podrido, estar descompuesto, ¿ah? Que le sacaron todos los órganos internos. Eso, el delirio nihilista, también se conoce como síndrome de Cotard. ¿Ah? Es decir, y dice, yo no estoy vivo. Ese es el delirio, el núcleo del delirio. Por ejemplo, un paciente de 65 años que al ser hospitalizado dice que ¿para qué si ya estoy muerto? No tiene sentido que me traten, estoy acabado, ya me robaron todos los órganos. Eso es un delirio nihilista o síndrome de Cotard. ¿Ah? Un nombre que ustedes también van a escuchar con cierta frecuencia, el síndrome de Cotard. Delirio de ruina, ¿m? O sea, la persona puede tener buenos ingresos, tiene familia, pero está convencido de que no tiene nada, de que está en la miseria, de que va a morir de hambre, por ejemplo. Delirio de ruina. ¿M? Delirio de filiación. Eh, por ejemplo, el delirio de que yo soy hijo de la reina de Inglaterra, pero en realidad nadie me lo ha querido decir, porque en realidad esa fue una aventura que tuvo la reina de Inglaterra con Putin. ¿M? Pero yo sé que soy hijo de la reina de Inglaterra y en realidad yo soy el heredero al trono. Eso es un delirio de filiación. ¿Eh? Aquí en Osorno había un caso famoso de una persona que vivía, no sé si lo tiene que haber escuchado, que vivía en Rahue, el abuelo digamos, su papá desapareció, vivía solo con su mamá, el abuelo se ganó el loto, se cambió de casa y se metió a los Osorno College, estudió después Derecho en la San Sebastián y se paseaba por el mundo diciendo que él era el hijo del príncipe de Liechtenstein. Y tenía toda una historia. Y convencía tanto que al tipo lo invitaban a los matrimonios reales, lo invitaban a la cena, a las galas, ¿ah? En Europa. ¿Mm? Ahora, en realidad él no era un delirio, sino que era un mentiroso nomás, porque cuando el príncipe de Liechtenstein le puso una demanda, retiró todas sus páginas web y todas sus cosas. Pero siga en ese caso, es bien interesante, ese es más bien un mitómano.
Delirio de grandeza o de megalomanía, también eso es algo más o menos conocido. Ser especial, distinto, soy particularmente rico, o tengo superpoderes, o yo voy a solucionar los problemas del fútbol chileno, o yo en realidad inventé la vacuna del coronavirus, pero estoy esperando un poco, ¿ah? para, para lanzarla al mercado, porque quiero esperar un poco, porque no quiero opacar a los otros científicos. Megalomanía. Delirio místico o religioso, esto también es súper frecuente. ¿Mm? La idea de ser un ser sobrenatural o tener relaciones privilegiadas con un ser sobrenatural. ¿Mm? Eh, Muchas veces los delirios toman contenidos religiosos. La primera vez que yo fui al hospital psiquiátrico de Santiago, creo que conocí a 5 Jesucristo. Había 5 Jesucristo hospitalizados. Delirio de preñez, que es el delirio de estar embarazado, o embarazada, en realidad. Delirio de transformación o metamorfosis delirante. ¿Mm? Por ejemplo, despertarse con la certeza de que uno es otra persona, o de que uno es un oso, o de que me convertí en un Pokémon. Pero la certeza, ¿ah? La certeza. Eso es un delirio de o una metamorfosis delirante. ¿Ah? Delirio de fragmentación. ¿Mm? La persona siente que se duplica, se disuelve, ha partido por dos. ¿Mm? Ahí ustedes después pueden ver eh, las distintas viñetas clínicas de casos reales. ¿Ah? Delirio de control e influencia. Esto también es bien típico, ¿no? Que fuerzas extrañas se meten en mi cabeza y me llevan a hacer ciertas cosas, ya sea a pensar ciertas cosas o a hacer ciertas cosas. No fui yo el que le quemó la casa al vecino, ¿m? Sino que el demonio se metió en mis pensamientos y me convenció de que el vecino es el anticristo. Eso es un delirio de influencia o de control. ¿M? Delirios de referencia, que eso es muy típico en la psicosis, las ideas de autorreferencia, es decir, de que todo lo que está ocurriendo es para mí, son signos o señales. ¿Mm? O sea, me levanto en la mañana y veo que está prendida una luz o que está abierto el portón, eso es un mensaje. Alguien me quiere decir algo. ¿Mm? Eso es delirio de referencia. Delirio celotípico, bueno, también lo conocen, en el fondo eh, son celos, pero ya delirantes. ¿Mm? O sea, hay certeza de que la pareja la engaña. Delirio de persecución, también es conocido. Delirio erotomaníaco. ¿Mm? También esto es frecuente. La certeza de que alguien está enamorado, por ejemplo, alguien conocido, ¿Mm? La persona es amada por alguien importante de la sociedad con la cual no hubo ni más mínimo contacto. Por ejemplo, me acuerdo una paciente hebefrénica que decía que ella era la amante de Hervé Vilar, ese era un cantante francés que ya no conoce a nadie, pero ella, que era una señora ya mayor, decía que ella era la amante y que todas las noches él la visitaba y que no se podía casar con ella porque tenía su mujer, pero que él le había dicho que solo la amaba a ella. ¿Ah? Eso es un delirio erotomaníaco. La certeza de, de que el otro en realidad está enamorado de mí. Entonces, estos son simplemente nombres de tipos de delirio que igual es importante que ustedes los conozcan, porque van a encontrar más adelante una ficha clínica, dice paciente lúcida, orientada, eutímica, presenta, qué sé yo, delirio de ruina. ¿Mm? O la paciente relata episodio de violencia familiar, sospecha de delirio celotípico en marido. Bueno, entonces ustedes tienen que saber qué significa eso. ¿Mm? Hay una cuestión que es especial, que es lo que se llama la desrealización o temple delirante. A ver, y es que de repente el individuo tiene el sentimiento
de que la realidad cambió, de que el entorno se cambió y que algo sucede que resulta extraño, enigmático, sospechoso. No sabe bien qué es, pero tiene la certeza de que aquí pasa algo. Eso es muy importante porque puede ser un indicador de una psicosis de comienzo. ¿Mm? La persona se despertó o la persona estaba en la sala de clase y de repente tuvo la certeza de que aquí algo cambió, de que la realidad es otra. ¿Mm? No sabe bien qué pasa, pero siente sospecha. Mira para el lado, ve a las personas y las ve todas distintas. Ve las miradas de la gente y le parece que no es la misma gente con la que había estado ayer, por ejemplo. ¿Mm? Eso se llama temple delirante o desrealización. Y como digo, ¿por qué es bueno, aunque no hay un delirio ordenado, sistematizado, es bueno pesquisarlo porque puede ser indicador de una psicosis de comienzo? ¿Mm? ¿Ah? El paciente lo vive con mucha perplejidad, como algo que pasa y que lo deja descolocado. ¿Ah? Por ejemplo, no se lo puedo explicar, simplemente lo noto, aunque no estoy seguro, sé que algo están tramando. Es por el tono que utilizan al hablarme o por los gestos, no sabría decir, pero cuando no estoy presente seguro que hablan mal de mí. Nadie me dice lo que tienen contra mí, pero está claro que hay algo. Por ejemplo, si le pregunto algo a un compañero, no me contesta al momento, se queda pensativo durante un momento, como que tuviera temor de que se le escapara algo que yo no debería oír. Hay algo en el ambiente. Es evidente que las cosas no son como antes, pero no sé qué es. Por favor, dígamelo usted. Sea honesto conmigo y dígame qué quieren de mí. Un ejemplo, ¿no es cierto?, de temple delirante. No hay un guión delirante, pero está la certeza de que algo traman, algo pasa, algo en el ambiente está distinto. No sé qué es, por favor, dígamelo usted. Eso es el, el temple delirante. ¿Ah? O un paciente que ingresa y dice, usted no encuentra nada raro, la sala espera, se hacen señas unos a otros, se tocan la cabeza, suspiran, me miran mucho. En la calle hay más autos, tocan la bocina. Eso significa que pasa algo, ¿no, doctor? No sé lo que está pasando. ¿Sabe usted lo que pasa? Son ejemplos de temples delirantes. ¿Ah? Y por último, esto Profe, solamente son algunas palabras que les van a aparecer en algunos libros, por eso es importante que la conozcan, ¿no? Pensamiento dereístico o dereísta es lo mismo que pensamiento delirante, es sinónimo. Una dinámica delirante. Un delirio sistematizado quiere decir que hay un delirio que ya tiene como un guión, tiene una historia, hay una trama. Delirio encapsulado habla de un delirio que está guardado, que la persona lo tiene, pero que en realidad no lo muestra y parece más bien normal. ¿Mm? Es lo mismo que delirio parafrenizado, es lo mismo. ¿Eh? Fantasías delirantes, interpretación delirante, imaginerías delirantes apuntan a lo mismo, ¿ah? Como a interpretaciones delirantes, y también se le llama a veces pensamiento autístico, es decir, una manera de pensar y de interpretar lo que está pasando muy a la pinta mía, y siempre con certeza, todos tenemos sesgo, todos somos autorreferentes, pero otra cosa es que esto sea con certeza y sin que la realidad pueda modificar esos pensamientos. A ver, hagamos una pausa aquí. Vamos a pasar a otro capítulo ahora. Es esto. Trastornos del control del pensamiento. ¿Mm? Y aquí vamos a hablar de una palabra que usamos mucho, pero que la usamos mal, que son los fenómenos obsesivos. Muchas veces usamos la palabra obsesivo para decir que alguien es fanático, o decir, por ejemplo, alguien está obsesionado con tal persona, o con el fútbol, o con las figuritas de, qué sé yo, los Pokémon. Ya, pero eso no es un fenómeno obsesivo en el sentido psicopatológico, por eso es importante que vayamos puliendo el lenguaje.
¿Qué son los Profe, ¿esto es fenómenos? trastorno de qué? ¿Del pensamiento? Sí, siguen siendo un trastorno del pensamiento, pero del control del pensamiento. Seguimos con trastornos del pensamiento. El obsesivo sufre de sus pensamientos, claramente. Pero a diferencia de los fenómenos de influencia, en que los pensamientos se le imponen, al individuo también se le imponen, pero los reconoce como propios. Entonces, por ejemplo, invento, yo no puedo dejar de pensar ahora que estamos en pandemia, vivo lejos, y todo el rato se me viene a la mente la idea de que mi abuela se va a morir. Se me impone. Y yo mismo lucho con esa idea y digo, no, pero si ella es sana, es joven, vive en el campo, hay poca posibilidad de contagio, pero al rato después me pillo pensando, mi abuela se va a morir, mi abuela se va a morir. Yo sé que son mis pensamientos, no es que me pongan pensamientos desde fuera, ¿m? Pero son también como que el pensamiento se arrancara con los tarros, yo pierdo control sobre mis ideas. Habitualmente resultan absurdos. ¿M? Y se viven con gran malestar, buscan sacárselos. Por eso aquí aparece una nueva palabrita que también ustedes tienen que aprendérsela, que es el ego distónico. Ego significa yo. Distónico es lo contrario de sintónico. Sintónico quiere decir que está en sintonía con el yo. Distónico quiere decir que está en conflicto con el yo. Entonces, esos pensamientos se viven con gran malestar, la persona quiere anularlos. Son de muy distinto tipo. ¿Mm? Por ejemplo, cuando yo todavía estaba estudiando, vimos a una viejita muy religiosa, de esas que andan con velo, que se visten de negro, que iba a misa todos los días, y que cada vez que el cura decía algo en la misa, a ella se le venían palabras obscenas. Ella lo pasaba pésimo, se angustiaba, transpiraba. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el cura decía, el Señor esté con usted, y a ella se le venía a la cabeza, y con tu pichula. Así. Y sufría mucho por eso. Ella sabía que era algo que no debía hacer, sabía que eran pensamientos propios, no pensaba que era el diablo que le estaba metiendo pensamientos desde el exterior. ¿Mm? Es decir, es algo ego distónico, porque se viven con incomodidad, con malestar y buscaba sacárselos de la cabeza. Y le resultan absurdos. ¿Mm? Entonces, suelen presentarse de manera repetitiva, el individuo no puede controlarlas, por eso es un trastorno del control del pensamiento y se viven con angustia, con angustia. ¿Mm? Entonces, eh, por ejemplo, esa mamá que manda por primera vez a sus hijos a campamento scout a los 10 años, ¿m? Y la mamá todo el rato dice, le pasó algo a Felipe, le pasó algo a Felipe, le pasó, Felipe se cayó, y después se lo vive con angustia, trata de sacárselo y dice, ay, pero qué tonta, si las malas noticias vuelan, si hubiese pasado algo me llamarían, yo sabría, sería el primero en enterarme, además que yo conozco a los jefes, son súper buenos, o sea, trata de anular ese pensamiento que irrumpe, pero igual sufre y se angustia. Esos son fenómenos obsesivos, pensamientos en este caso obsesivos, es decir, pensamientos que insisten de manera repetitiva, que se viven con malestar, que uno trata, digamos, que parecen absurdos, uno los reconoce como absurdos, ¿eh? Sin embargo, están ahí y uno no se puede desprender de ellos. Esos son fenómenos obsesivos. Vamos ahora a diferenciar un poco estos fenómenos obsesivos en otros términos. Lo primero son los pensamientos obsesivos. Son ideas, ocurrencias, recuerdos, fantasías o dudas que irrumpen. ¿Eh? O sea, eh, yo me voy caminando hacia la micro y me surge la duda, ¿dejé cerrada la puerta con llave? ¿Mm? Si yo no logro controlar eso, si sufro por eso, si me angustio, si no me lo puedo sacar de la cabeza, eso es un pensamiento obsesivo, una duda obsesiva. ¿Mm? Por ejemplo, un joven de 20 años que sufría de una obsesión recurrente
de ser contagiado con una enfermedad venérea. A cierto tiempo se hacía exámenes de salud, pero siempre volvía a tener la duda. ¿Tendré sífilis? ¿Me habré contagiado? ¿Me habré contagiado? Tenía pensamientos obsesivos de contagio. Ah, Salud. profe, ¿Sí? los pensamientos obsesivos también se pueden como presentar dentro de cuadros, por ejemplo, de cuadros alimenticios, trastornos alimenticios. Habría que ver si verdaderamente son ideas obsesivas. O sea, habría que ver ahí qué es lo primario. ¿Mm? O sea, si es realmente, por ejemplo, una anorexia, o si realmente es más bien un trastorno obsesivo compulsivo, que es lo primario. Pero sí, o sea, a ver, en los cuadros, en los trastornos alimenticios, eh, suele haber ideas obsesivas, por ejemplo, respecto del peso, respecto de comí mucho, no debería haber comido tanto, etcétera, y eso puede llevar, por ejemplo, a vomitar, ¿sí? Sí puede ser. Pero habría que ver qué cuadro es realmente, ¿m? Porque ambos son síntomas. Bueno, ahora, ligado a lo anterior están los impulsos obsesivos. ¿M? Profe, disculpe, ¿Sí? a un compañero se le fue el internet y está pidiendo ingresar de nuevo. ¿Por qué no me ha llegado nada? ¿Y ustedes lo ven? Dijo que estaba intentando ingresar. Pero todavía no ha llegado la solicitud. Cuando llegue la solicitud, lo conecto. Y gracias, profe. Bueno, los impulsos obsesivos, es decir, cuando la persona no solo le irrumpen pensamientos que le causan malestar, sino que le irrumpen impulsos, que muchos de esos impulsos son en realidad fantasía, ¿ah? Como la sensación de querer pegarle a alguien. Yo estoy en una reunión súper tranquilo, todo el mundo sonriente y qué sé yo, y yo por dentro vivo el calvario de sentir el impulso de pegarle un combo y dejar botado al que está hablando. ¿Ah? Eso es un impulso obsesivo o compulsión a hacer algo. Entonces la persona lucha por frenarse. A veces es difícil separarlo de los pensamientos obsesivos porque muchos de estos impulsos en realidad no son más bien fantasía. ¿Mm? Pero sí hay impulsos como por ejemplo a comprobar. Es decir, yo voy a la micro y digo, ¿habré cerrado bien la puerta? ¿Mm? Pero ahí no solo digo eso, sino que me surge el impulso a comprobar. Empiezo a luchar conmigo mismo entre volver y no volver a la casa a ver si la puerta está cerrada. Ese es un impulso de comprobación. ¿Mm? Profe, ¿Sí? ¿cuántas veces se hace realidad ese impulso? O sea, ¿hay alguna probabilidad de que se realice? Sí, pues. Sí, claro. Sí, sí. De hecho, vamos a hablar después de los actos compulsivos y los rituales compulsivos, sin duda. Esto puede llevar al acto. Como todo esto genera angustia, ¿mm? Puedo llegar claramente al acto. Por ejemplo, a ver, para que se vea la secuencia completa. Eh, una idea obsesiva más o menos frecuente son las ideas obsesivas o pensamientos obsesivos de contaminación. ¿Mm? Entonces, yo voy en la micro, qué sé yo, hacia mi casa y veo una persona que está tosiendo así, ¿ya? Y ya, pero yo en ese mismo momento en que estoy agarrado del fierro de la micro, como que tengo la fantasía de que los microorganismos empiezan a caminar por mi mano y me están contagiando a mí también. ¿Mm? Entonces, yo tengo que llegar a mi casa a lavarme. ¿Mm? Y puedo lavarme muchas veces. Y puedo transformar eso en un verdadero ritual, donde en realidad
No basta con lavarme, supongamos que yo ya soy un obsesivo de larga data y con rituales obsesivos ya instalados. No basta con que yo llegue y me lave, porque voy a quedar con la duda si esto es perfecto. Entonces yo me lavo las manos, por ejemplo, con un jabón A, las enjuago, me echo un jabón B, las enjuago y me echo alcohol gel. Y ahí quedo tranquilo. ¿Por qué sé eso? Porque supongamos que no hay alcohol gel, me lavo las manos una vez, me lavo las manos con otro jabón, voy a echarme alcohol gel y no quedan, y ahí no puedo parar de pensar. Estoy todo el rato angustiado pensando en los gérmenes. ¿Mm? Eso es una típica secuencia obsesiva, un pensamiento obsesivo de contaminación que lleva, ¿no es cierto?, a una lavada de manos compulsiva. ¿Mm? Por ejemplo, sí, se lleva al acto. Y detrás de esto está evitar la angustia que producen esos pensamientos. ¿Ah? Esto es un típico, los impulsos de comprobación. La gente que puede llegar, o sea, todos tenemos algo de esto, pero una cosa es que tengamos algo de esto, aquí hay gente que puede perder horas comprobando no sé cuántas veces que esté desenchufada la plancha, apagada la llave del gas, eh, cortado el agua, qué sé yo, hay gente que no sé, pues desenchufa el refrigerador por subir un alto de voltaje y en eso se demora no sé cuántas horas en salir, ¿m? Por ejemplo. Y están los... Profe, esto de ¿Sí? alguien que presenta estos síntomas pero no les produce angustia, también la gente que está a su alrededor también debe notar eso, ¿no? O sea, a la hora de distinguir a alguien que sea un excesivo compulsivo, Sí. también dependerá de la gente que esté alrededor, ¿no? Sí, bueno, es que son comentarios bien... ¿Escucha? Como que hubo una interferencia. Porfa, ¿Cómo? si pueden apagar los micrófonos. Sí, claro, hay angustia. Espérate, déjame. Ahí sí, era el micrófono de José, que Eso. estaba haciendo interferencia. Ya. Bueno, hay esto de que son siempre, aquí yo decía que son egodistónicos, es decir, que se viven con malestar, ¿m? Y que producen angustia. Bueno, hay personas que efectivamente con el tiempo ya no les produce tanta angustia y dejan de ser tan egodistónicos. Y la persona no sufre tanto, pero está llena de rituales y le hace la vida imposible al resto. Y son los demás los que se dan cuenta. Personas a veces solitarias, qué sé yo, que viven sin mucho contacto social, pueden estar llenos de rituales. ¿Y quién sufre eso? La persona que llega, por ejemplo. ¿Mm? Que dejó la toalla colgada en otro lado, que se le olvidó apagar el califón, qué sé yo, y después le llega el tremendo reto, a cuestiones que a uno le parecen menores. Sí, por supuesto que se puede dar. El tema es que lo que uno se da cuenta es que detrás de todos esos rituales y actos son formas de controlar la angustia, porque si la persona no lo puede hacer, se angustia. ¿Mm? Lo que yo, por ejemplo, el pensamiento obsesivo de contaminación es muy típico en personas que toman plata. Hay personas que no pueden tomar plata sin lavarse las manos inmediatamente. Y supongamos que ya están comprando, dan plata, reciben plata, y están todo el rato pensando, ¿m? Incómodo, hasta que se lavan las manos y se le pasa. Pero supongamos que esa persona llega a un lugar y no se puede lavar las manos porque se corta el agua. Esa persona lo va a pasar pésimo. Va a quedar con mucha angustia, llena de malestar. ¿Mm? Eso que estos actos, ¿ah? Que a veces incluso la persona los enjuicia y se da cuenta de que no son tan racionales, tienen a la base impulsos o temores obsesivos. El temor a la contaminación, el temor a que pase algo malo si es que yo no hago esto, el temor a que ocurra una desgracia. De hecho, socialmente estamos llenos de rituales. A la gente se les cae sal y tienen que hacer no sé cuántos rituales con la sal para que no se genere una desgracia. Se le quiebra un espejo, qué sé yo.
todas esas supersticiones en realidad son entre pensamientos y actos obsesivos. ¿Mm? Por ejemplo, actos obsesivos, ¿no? Una mujer de 30 años tiene una idea obsesiva primero, de haber pisado caca cuando caminaba por la calle, y constantemente se detiene a revisar sus zapatos para comprobar que eso no hubiese ocurrido. ¿Mm? ¿Cuál es el problema de esa persona? Que si alguien se demora 15 minutos en llegar de la casa a la pega, ella se demoraba media hora, porque cada un minuto tenía que levantar los pies porque siempre sentía que había pisado caca. ¿Mm? Eso es un acto obsesivo o compulsivo. Y bueno, y los que son ya más elaborados son los rituales. ¿Ah? Que, que ahí ya la persona realiza estos actos de una manera cercana a lo mágico. Por ejemplo, antes de acostarse, tiene que revisar todo, cerrar todas las ventanas, poner no sé qué cosa, e incluso a veces son absurdas, ¿no? Pero si no lo hace así todas las noches, esa persona no puede dormir. ¿Mm? Se da en rituales de limpieza, se da en rituales de salud. ¿Ah? Hay personas que empiezan tomándose una pastilla y después la pastilla más la gárgara, más la agüita de no sé qué, más esto, este otro. Estos rituales pueden demorar horas. ¿Mm? Se dan rituales vinculados al orden de la limpieza, sobre todo por las fantasías de contaminación. ¿Mm? Miren este ejemplo. Un sujeto narra el siguiente ritual para poder limpiarse adecuadamente. Paso 1, lavarse las manos 20 veces desde la punta de la uña hasta las muñecas. 20 veces. Paso 2, secarse las manos a conciencia con una toalla que tenía que estar siempre limpia. O sea, cada vez que se lava las manos tienes una toalla inmaculada. Y usaba esta palabra, sin pecados de mugre en sus fibras. Paso 3, repetir los pasos número 1 y 2 20 veces. O sea, ahí vamos en 400 veces. Paso 4, tomar 6 cuadritos de papel higiénico, ni uno más ni uno menos, 3 para protegerse los dedos de la mano izquierda, y recoger la toalla, y otros 3 para abrir la puerta sin ensuciarse de nuevo. Ahí tienen un ritual obsesivo de limpieza. ¿Mm? Y como esos hay muchos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no nos damos cuenta porque estos se incorporan a la vida cotidiana, ¿Mm? Pero hace que las personas pierdan mucho tiempo y mucha energía en estos rituales. Y si no pueden hacer estos rituales, lo pasan pésimo, sufren mucho, se angustian y andan todo el día torturándose con pensamientos obsesivos. ¿Ah? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, pensando en una persona que cada vez que ve una iglesia se persigna. Cada vez que ve un templo, una parroquia, una capilla, se persigna. Bueno, hay mucha gente que hace eso. Muchísima gente que hace eso. Esto no es tan raro. Sin embargo, ¿cuál era el problema de esta señora? Que, por ejemplo, si iba en la micro, pasó frente a una iglesia y por alguna razón se distrajo y no lo hizo, después tenía que hacer una cantidad de rituales para dejar de tener esas fantasías obsesivas de culpa enorme. ¿Ah? Y tenía que ir al lugar, pedir perdón, rezar no sé cuántas Ave Marías, un credo. O sea, hasta que no hacía eso, realmente su día era un infierno. ¿Mm? Profe, ¿Sí? ¿y cuál es la diferencia entre los rituales obsesivos y las manías? No, es que aquí la palabra manía no está bien usada en este sentido. Manía significa ánimo exaltado. Esto es otra cosa. Por eso aquí, acuérdense lo que yo dije en las primeras clases, que ustedes tienen que cambiar probablemente el lenguaje común. Esto no son manías. Las manías son trastornos afectivos. Es otra cosa. Aquí la palabra correcta es rituales obsesivos. ¿Mm? Ah, ya, gracias. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. En caso de que la persona no pueda hacer este ritual obsesivo, ¿eso puede venir también en algún tipo de ataque de ansiedad Sí, o sí, sí. algún tipo de descompensación? Sí, sí. Sí, exactamente. Sí, a veces vienen crisis de angustia.
cuando yo estaba en la universidad todavía, había un bibliotecario, que era como un bibliotecario estrella, que todas las tardes antes de irse, era una biblioteca gigante, era una biblioteca abierta que tenía miles y miles de libros, él revisaba todos los libros, esa clasificación de los bibliotecarios, así como el número E1003.CE, E.003.CE.4, o sea, es una cuestión de locos, ámbito súper ordenada. Él revisaba todos los libros, primero que quedaran todos al mismo nivel, y después que todo esto quedaran en orden. Él hacía este ritual. Claro, tenía la biblioteca impecable, pero se iba a las horas 1000 de su pega. Bueno, a mí me tocó el terremoto del 85. Se cayeron los libros de la biblioteca. El tipo se descompensó, cayó en una crisis de angustia gigantesca. ¿No? Cayó en crisis, sí, pues se descompensó. ¿Mm? Se le derrumbó todo su ritual y, bueno, nadó en angustia, se inundó de angustia. Todas estas cosas tienen algo para protegerse de la angustia, sin duda. Y por lo tanto, en caso de no poder llevar a cabo los rituales, ¿puede haber descompensación? Sí. Ya, Profe, ¿y cómo sería lo sano o sea, existe algo sano, existe una persona que no tenga rituales? Y si no existe, la persona que es dejada también es algo como malo, no sé cómo decirlo, puede convertirse en un síntoma. Espérate, porque Aquel aquí que no no tiene estamos ritual. hablando ni de dejados ni de ordenados. A ver si puedes apagar el micrófono. Hay un micrófono que se acopla. No, espérate, no estamos hablando de dejados versus ordenados. ¿Mm? Estamos hablando de cuánta energía y cuánto tiempo y cuánto costo tienen esos rituales. Probablemente todos tenemos ciertos rituales. A lo mejor cuando llegamos a la casa hacemos ciertas cosas medio sin darnos cuenta. El tema es cuán invalidante es eso y cuánto costo tiene eso. ¿Mm? Si yo para salir en las mañanas necesito 5 horas de rituales, bueno, eso tiene un costo gigantesco. Si eso, yo necesito hacer ciertas cosas y si no las logro hacer, bueno, me voy masticando durante un rato y después se me pasa, bueno, eso es parte de la vida cotidiana nomás, pero siempre tiene que ver con eh, cuánto malestar, cuánto sufrimiento o cuánta desadaptación generan estos fenómenos para poder decir si realmente esta cuestión es patológica o no es patológica. ¿Mm? Siempre el límite de lo patológico no es complicado, porque claro, todos nos podemos reconocer en algunas de estas cosas, todos tenemos de repente pensamientos, como el que dijo este compañero acerca del pan. Se come el último pan y le vienen pensamientos obsesivos de culpa, donde siente que la embarró. Ya. Ahora, si eso hace que nunca más pueda comer pan y qué sé yo, claro, es distinto a que si la persona, bueno, eso le dura un rato y después se le pasa. Si además tiene que hacer ciertos rituales asociados a exorcizar esa culpa, ya es otra cosa. ¿Mm? Hay que ver cuánto malestar producen estos pensamientos, cuánto tiempo y cuánta energía consumen estos actos. ¿Mm? En general, a lo que tiene que ver más con actos, se habla de compulsivos, actos compulsivos, porque es un impulso a hacer algo, y si no me angustio. Y los pensamientos se hablan más bien obsesivos, por eso el síndrome se llama trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, que tiene obsesiones, pensamientos que irrumpen, que generan malestar, que son egodistónicos, que se ven como absurdos, y también actos, que pueden o no llegar a rituales. ¿Mm? Ahora bien, a propósito del diagnóstico, a veces no es tan fácil, Elliot levantó la mano. Elliot, ¿quieres decir algo? En el chat, profe. ¿Ah? En el chat él escribió. Te lo estoy buscando, pero no lo lee.
no parece. No lo lee. Elliot, si quieres hablar, no hay problema. La pregunta dice, dentro del espectro autista, como el Asperger, ¿cómo cambia la manera de ver estos rituales que quizás para mí son angustiantes por un momento? ¿Qué tiene que ver este síndrome? Sí, ahí Eso bueno, dice. sí, ahí estamos juntando muchas cosas, ¿no? El tema del autismo, el síndrome de Asperger, y la presencia de rituales, que los rituales Asperger no necesariamente son rituales obsesivos. Miren, yo preferiría que esa pregunta se le hicieran con más detalle a la profesora Fedra, que es la que va a ver estos cuadros, ¿no? Lo que tiene que ver con autismo, Asperger y eso. ¿Mm? Porque claro, después cuando queremos hacer el diagnóstico, bueno, ¿qué es lo primero? Siempre la pregunta, ¿esto es un trastorno obsesivo compulsivo? En realidad, esto es un trastorno más bien autista que tiene cierto tipo de rituales, pero rituales que no cumplen a lo mejor la misma función, o sí, que los rituales en un cuadro obsesivo. ¿Mm? Pero yo creo que la Fedra lo puede aclarar mejor eso. ¿Mm? De hecho, a veces no es fácil hacer el diagnóstico. Por ejemplo, a veces las obsesiones o las fobias. ¿Mm? No hemos hablado de las fobias, pero las fobias son este miedo injustificado, absurdo, que se vive también como, con mucha angustia e incluso con un sentimiento de ridículo, que no es proporcional a lo que produce el miedo. Y eso, bueno, hasta dónde es, a veces genera pensamientos obsesivos, hasta dónde fobia. ¿Mm? Por ejemplo, ¿mm? Una joven de 24 años posee fobia a los perros. Cuando está en presencia de ellos, tiene una sensación de impotencia y de angustia que le invade. Sabe que es absurdo, pero no puede controlarlo. En su barrio hay varios perros callejeros y por lo mismo ha estudiado el trayecto que le permite esquivarlo. Esa persona hace un verdadero ritual para retornar a su casa. ¿Mm? Eso es una evitación de tipo fóbica, es un ritual obsesivo, a veces no es tan fácil. ¿Eh? Las ideas fijas. ¿Mm? Yo les decía que los pensamientos obsesivos irrumpen de manera repetitiva y que generan malestar. No lo hemos visto todavía, pero cuando hablemos de los trastornos de origen traumático, algo parecido ocurre. ¿Mm? También la persona que ha vivido una situación traumática le reaparecen pensamientos, fantasías, ideas en forma reiterada, pero la diferencia es que se relacionan con la situación que provocó ese trauma y tienden a disminuir con el tiempo. A medida que va bajando o que va pasando el tiempo, van disminuyendo la intensidad. ¿Ah? Por ejemplo, un estudiante de Derecho que reprueba su examen de grado recuerda tortuosamente, se le repite, cada día la frase que le dijeron sus evaluadores: no podemos dejarte pasar en estas condiciones, no estás a la altura. Esta idea se le impone de manera repetitiva, esa frase se le aparece y se le genera un intenso malestar y ella se siente devastada, se va a negro, siente que la vida no vale la pena. ¿Ah? Eso le dura meses, pero después va desapareciendo. Bueno, probablemente esa frase haya, o esa experiencia del examen, esa reproducción del examen, haya tenido más bien una connotación traumática en el caso de ella, ¿m? Y no podríamos hablar de un trastorno obsesivo. ¿M? Obsesiones y delirios. ¿Eh? A veces el límite no es tan fácil. No es tan fácil porque dijimos que las ideas obsesivas se viven como una cosa absurda, se sienten como algo ajeno, egodistónica, ¿m? Pero a veces esas obsesiones, como también yo les decía, ya dejan de ser tan egodistónicas y la persona ya no lucha tan activamente por liberarse de ellas. ¿M? Entonces, a veces hay ideas obsesivas que no son tan egodistónicas y a veces hay ideas que se llaman sobre valoradas, donde las personas defienden, insisten, ideas con mucha certeza. A ver, profe, la está haciendo súper larga, loco. Loco, pero ya vamos a terminar, tranquilo. ¿Ah?
lo que pasa es que después viene el tema del diagnóstico diferencial. O sea, si ustedes le dicen, por ejemplo, ahora, me llegó un WhatsApp, están pidiendo un psicólogo que vaya a ver un paciente con coronavirus al hospital, porque después que despertó de la intubación, ha tenido varios trastornos psicológicos y no saben muy bien qué es lo que es, no saben si es efecto de los medicamentos, no saben qué es, y están pidiendo un psicólogo. ¿Ustedes podrían hacer ese diagnóstico diferencial? Decir qué le pasa a esa persona y qué es lo que habría que hacer. Si son buenos psicólogos, deberían hacerlo, po. ¿Ah? ¿Mm? O sea, ustedes tienen que ser mejor que cualquier médico en hacer diagnósticos diferenciales en el campo de la salud mental. Ustedes saben más que cualquier médico general respecto de esto. ¿Mm? Entonces tienen que ser capaces de diferenciar una obsesión de una pseudoobsesión o de una idea sobrevalorada. Si se te hace largo, bueno, lo lamento, pero tienes también el Caponi, ¿Mm? Para que puedas también decantar estos términos, que son términos que uno le pone a los síntomas mentales. Ahora, como quería, cerrando esto, a veces no es tan fácil, y voy a dar un ejemplo de una persona que es ingeniero, que iba cruzando ¿cómo se llama? El viaducto del Mayeco, que es un puente enorme que hay en la Araucanía Norte, y él como ingeniero iba en su auto, se le impuso la idea obsesiva, empezó a pensar de que al andar en su auto, el roce que producían los neumáticos producía cambios en la composición de la materia del puente. Y como sabía de esto, era ingeniero, empezó a calcular en su mente qué pasaba con el cambio a nivel atómico y molecular. ¿Ya? Y entonces se empezaba a angustiar de que la próxima persona que cruzara el puente se le podía caer el puente. Entonces llegaba al final del puente y empezaba a retroceder como una manera de reconvertir de nuevo esas moléculas y devolver esos átomos, esos electrones que se habían ido con el roce con los neumáticos. Así lo pillaron los carabineros, andando para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, su auto bloqueando el tránsito en el viaducto del Melleco. Ese caso llega a un servicio de psiquiatría y lo primero que hay que hacer es decir, ya, este gallo es un delirante, es un psicótico o es otra cosa. Y no era un psicótico, era un trastorno obsesivo grave. Y por lo tanto el tratamiento no es el mismo. ¿Mm? Pero a veces no es tan fácil distinguir obsesiones de delirio, obsesiones de ideas traumáticas y obsesiones de ideas fóbicas o fobias. ¿Mm? Ahora sí. Yo sé que es harto, ¿ah? Lamentablemente, o sea, ustedes tienen un solo semestre de psicopatología, lo cual es un tercio de lo que había antes. Pues. Todo esto uno lo estudiaba durante un año y medio y metido en un hospital psiquiátrico. Era más fácil aprender así, ahora ustedes tienen mucho más concentrado. Pero, pero como digo, es una cuestión que tienen que saber, que tienen que manejar, ¿m? Para poder hacer un buen examen mental. Ya, duda, pregunta. Profe, ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios. ¿Pablo quería hablar? ¿Alguien quería hablar? sí, las ideas fijas pueden, no sé, ser el principio de una depresión, como ocurría con el ejemplo, ya que como se echó o sea, no, reprobó su examen de título, supongamos. ¿Podría ser o no? Eh, o sea, ella pudo haber cursado hacia una depresión. No se deprimió, pero pudo haber cursado hacia una depresión. Sí, sí, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a los pensamientos obsesivos.
los impulsos o las compulsiones obsesivas y los rituales obsesivos, o actos y rituales. Los rituales son más elaborados.